Hay muchas diferencias entre la cultura tántrica y la cultura en cuanto al sexo convencional. Cuando se habla de diosa sexual, cuando nos referimos al concepto de diosa sexual, la primera imagen que sobreviene en nuestra mente como diosa sexual convencional es aquella figura de esa mujer despampanante, esa mujer de físico espectacular, con una cinturita así, con unas lolas así, con unos glúteos así. Y tenemos como que esa imagen en cuanto a lo que refiere a diosa sexual. En este mundo precisamente de eso, este mundo de las imágenes, de lo virtual, de lo físico, de lo exterior, todo pasa y podemos llegar a entender los conceptos que solamente podemos ver o que solamente podemos llegar a interpretar porque lo estamos viendo, o nuestra intelectualidad puede llegar a interpretar porque lo estamos viendo. Y el concepto tántrico de diosa sexual es completamente distinto y distante. La diosa sexual es una diosa interior, no tiene nada que ver con la espectacularidad del físico de la mujer. La diosa sexual es una diosa interior, y acá estamos hablando y tenemos que empezar a hablar para entender lo que es lo tántrico. Tenemos que empezar a hablar de un concepto de equilibrio y de estabilidad e involucrar lo espiritual. La sexualidad y la espiritualidad son dos extremos de una misma energía, son dos puntas de una misma cosa. Es imposible, es improbable hablar de tantrismo si se omite lo que tiene que ver con la espiritualidad, con esa interpretación de lo espiritual. Y esa diosa sexual es la que tenemos que despertar. Esa diosa sexual es la que hay que convertir en carne. Esa diosa sexual es la que tiene que fluir, la que tiene que manifestarse, la que tiene que hacerse carne. Y está en nosotros, en la mujer. Por eso decíamos en un video anterior que la mujer por naturaleza tiende a tener más presente esa idea de diosa sexual porque es algo natural. El hombre tiene que tener conciencia, tiene que saber, tiene que tener la capacidad de empezar a despertarla, a descubrirla, a ir hasta a llegar hasta esa diosa sexual para que aflore, para que renazca, para que se haga carne. Nos enseñaron en la educación sexual que recibimos que todo pasa por lo físico y que el físico es sinónimo de placer. Parece ser que la mujer de mejor físico son las que te van a dar mayor placer y a la inversa. Los hombres con mejor físico van a ser los que te van a poder provocar mayor placer. Y capaz que sí en cuanto a lo mental, en cuanto a lo convencional y en cuanto al ratito efímero, casual, circunstancial, que dure ese momento. Las mujeres, los hombres, tenemos exactamente lo mismo, distribuidos exactamente en el mismo lugar, más grande, más chico, más duro, más blando, más trabajado, menos trabajado. Pero parece ser que esa cultura de lo convencional, esa cultura de la imagen, esa cultura que promociona lo físico como sinónimo de placer, se ha transformado, se transforma necesariamente con el pasar de los años, y a veces no con el pasar de los años, sino que el querer estar más bonito, el querer estar más en cuanto a la imagen, más encajar más en cuanto a esto de lo convencional, en cuanto a esto de lo virtual, en cuanto a esto de la aceptación y la búsqueda por el sexo opuesto, o despertar interés en el sexo opuesto a través de la imagen, excluyentemente a través de la imagen,
como sinónimo de placer. Esa diosa sexual que hay que despertar, esa diosa sexual que hay que dejar fluir, esa diosa sexual que hay que transformar y hacer la carne para realmente descubrir lo que significa el placer. No solamente el placer físico, que va a estar, obviamente que va a estar, sino también el placer en cuanto a lo hormónico, en cuanto a lo energético, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo intelectual, en cuanto a lo espiritual. Es un placer íntegro, es un placer que trasciende los límites del placer que conocemos, trasciende las fronteras del placer que conocemos. El tantrismo es en contra de lo que es la enseñanza que hemos recibido, que hemos aprendido, de que el sexo es meterla, sacarla, hasta terminar, hasta acabar, hasta irse. El tantrismo empieza mucho antes y termina mucho después. El tantrismo, lo que propone el sexo tántrico, la filosofía tántrica, el tantrismo como concepto, es disfrutar, gozar, sentir un placer que viene desde mucho antes de esa manifestación sexual y termina mucho después. En realidad no termina, sigue, se extiende, esa energía perdura. Ese concepto de que la mujer es una diosa sexual, es una fuente de placer, es una fuente de placer, pero no en aquello, no con el concepto de que teniendo agujero a una tuerca o teniendo pelo a un cepillo, o teniendo más de 18 cruzando la calle sola, está en edad de merecer. No. Empezar a entender ese placer, esa fuente de placer que proviene no solamente desde lo físico, no solamente desde lo erógeno, no solamente de lo coital, no solamente desde lo sexual físicamente hablando, sino que desde lo sexual en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo intelectual, en cuanto a lo espiritual. Insisto una vez más, la espiritualidad y la sexualidad, aunque no nos hayan informado de esto, aunque no nos hayan enseñado esto, la espiritualidad y la sexualidad son extremos de una misma energía, son puntas, son patas de una misma mesa. Son extremos de una misma cosa. Y tenemos que empezar a trabajar en ese concepto y despertar. La diosa sexual está allí. La diosa sexual está en el interior de la mujer. La diosa sexual es la que tenemos que tener la habilidad, la capacidad de despertar, de conquistar, de explorar, de hacerla fluir, de hacerla resucitar, de hacerla resurgir como fuente de placer. El placer va a ser muchísimo mayor de la mujer y del hombre. Necesitamos ese complemento, necesitamos cerrar ese círculo como para ir creciendo, como para ir evolucionando, como para ir subiendo, como para ir regenerando ese placer e ir superando los límites del placer sexual, los límites del placer físico. Si tendremos que reeducarnos, si tendremos que desaprender todo lo que aprendimos y volver a aprender cosas que nadie nos enseñó, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, no nos enseñaron. Nuestra educación sexual jamás habló de espiritualidad, jamás habló de lo que tiene que ver con las emociones, lo que juegan las emociones, lo que implican lo emocional, lo intelectual, cambiar la cabeza. La primera revolución es la intelectual. Lo primero que tenemos que tener bien en claro es la capacidad como para abrirse y poder, por lo menos o por lo pronto, tener la capacidad y la apertura de tomarse el tiempo de escuchar, de poner en tela de juicio, de darse esa oportunidad de reeducarse sexualmente y recibir una información que ciertamente no recibimos. Nuestra cultura sexual no ha recibido la cultura de lo tántrico, la cultura de un mayor placer.
Tenemos que desaprender para volver a aprender. Eso es el propósito de este espacio tántrico, más allá de vincular a aquellas personas que realmente están entendiendo de qué se trata, que realmente quieren aprender y quieren ponerse en contacto con otras personas que están despertando a esto. Para eso es el espacio tántrico, para desaprender, para volver a aprender y para reeducarse sexualmente. Gracias por escuchar.